Hola, ¿cómo están? Se inicia la clase 5 del curso Recordando las Bases Matemáticas con el tema funciones. Trabajaremos hoy eh, algunos conceptos iniciales, eh, una idea general de funciones y también un análisis gráficas y funciones lineales. Entonces, para iniciar, vamos na introducción. Correcto. Acá tenemos curso Recordando las Bases Matemáticas, Introducción a Funciones. O que trabajaremos acá? ¿Qué es una función? La idea de correspondencia aparece frecuentemente en la vida diaria. Por ejemplo, a cada libro de una biblioteca le corresponde su número de páginas. A cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento. A cada departamento del Uruguay le corresponde una capital. A cada hora del día le corresponde el número de vehículos en un determinado estacionamiento. En cada día del año le corresponde la temperatura registrada en el país. Entonces acá tenemos una idea de función totalmente distinta de que a idea que se viene en la cabeza apenas de función matemática de fórmula, de forma totalmente matemática, y sim uma ideia de função, uma relação entre um entre algo, correto, com uma característica ou com uma certa relação de pertencimento ou de transformação. Então, acá temos uma ideia de função como algo que está en todo que vemos. Entonces, en cada uno de estos ejemplos, la correspondencia relaciona a dos conjuntos A y B. En el primero de los casos anteriores, el conjunto A es el conjunto de los libros de una biblioteca y B el conjunto de los enteros positivos. A cada libro cada libro X del conjunto A le corresponde un único número Y del conjunto B. El número de páginas, esas es en esencia la noción de función. Entonces acá tenemos, para cada libro, tenemos una correspondiente de páginas. Acá se dice, porém, tenemos dos libros con número igual de páginas. O que tenemos acá? Tenemos un libro en sus características igual a otro. O que se dice con eso? Que cada libro terá que ter un correspondiente de páginas. No quiere decir que no puede ser igual o semejante, correto? Porque acá, por ejemplo, um livro não pode ter eh, 25 páginas e o livro tem 25 páginas e tem 38 páginas. Não, não se pode. Uma única correspondiente. Então, temos un 25 o 38, ¿correcto? En situaciones de la vida cotidiana, en las ciencias en general y particularmente en matemática, es frecuente que aparezcan números reales que dependen de otro y otros números reales. Los primeros se conocen como los valores de la variedad dependiente y los segundos como los de o las variedades independientes. Entonces acá tenemos dos tipos de
valores agregados a los números reales. Primero, una variable dependiente. Tenemos frecuentemente una función de x o y, correcto, como esa variable dependiente en la mayoría de casos. Y los segundos como variable independientes. En este caso, x tenemos la mayoría de casos de literatura como siendo variable independiente. Puedo agregar cualquier valor que quiero. Entonces acá tenemos un primer ejemplo que tenemos en ese primer ejemplo es el siguiente: mantener la distancia de frenado es fundamental a la hora de conducir un vehículo, ¿correcto? ¿Cuánta distancia debemos guardar con los vehículos a nuestro alrededor? Expertos en tránsito aseguran que muchos de los accidentes de tránsito que se presentan cada día en nuestras ciudades y carreteras podrían evitarse si los conductores tuviéramos en cuenta un importante factor a la hora de conducir: la distancia de detención. Entonces acá tenemos una pequeña imagen. Acá tenemos el conductor observa el vehículo, ¿correcto? Y entonces acá tenemos una fracción de segundos para aplicar el freno. Aplica el freno. Entonces, no es el mismo instante. Llevamos un pequeño tiempo para observar y aplicar el freno, ¿correcto? Después tenemos una distancia de frenado. Y por último, ahí tenemos el automóvil se detiene. Entonces, percebe-se que la distancia de detención depende de dos características: distancia de reacción, ou seja, aquela fracción de segundo para que aplicamos el freno, y a distancia de frenado, ou seja, dependente totalmente de características, correcto? Depende de cada automóvil. Se terá uma distância de frenado, depende do freno de cada automóvil, depende de condições de neumáticos. Entonces, acá tenemos varios fatores incluidos, mas de forma bastante simplificada, tenemos o que se sucede matemáticamente. La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Es decir, que distancia de detención igual a dr sumado a df, ¿correcto? Entonces, matemáticamente, un modelo bastante simple, bueno, digamos que más simplificado posible. Tenemos acá un modelo matemático para esta distancia de frenado. Esta distancia depende de muchos factores: velocidad, estado de los frenos, estado de los neumáticos, de la calzada, habilidad y capacidad de reacción del conductor, etc. Entonces, aquilo que había comentado, dependemos cada uno de esos dos factores simplificados, depende de muchos factores, ¿correcto? A través de un experimento se concluye que con el mismo auto, mismo conductor y misma calzada, la distancia de frenado D depende de la velocidad de V del automóvil, de acuerdo con la siguiente expresión. Entonces, tem que o D, uma função de D em relação a V, que tenemos V cuadrático
una fracción de v cuadrático por 180 sumados a 3v por 10, ¿correcto? Esa es la función que determina una distancia de frenado de un automóvil. Entonces, dependiente apenas de una variable llamada velocidad. ¿Qué pasa después de modelar? Entonces, acá tenemos, como había colocado en aula anterior, un pequeño pasinho, las orientaciones para que, cómo resolver un problema matemático. Entonces, durante esas próximas clases, irei conducir vocês, todos ustedes, para uma ideia de como resolver um problema matemático. Então, acá temos o problema em si, observamos e desenhamos o problema, o que se sucede, desenhamos a fórmula simplificada do problema, primeiro um esboço, acá temos uma forma já mais elaborada, correto? E depois, tenho um modelo. Agora, o que faço? Agora, coloco meus dados. Acá teremos dados colocados de forma aleatória. Porém, podemos ter dados para que possamos validar nosso modelo. Então, acá temos uma tabla de velocidade em relação à distância de tensão. Entonces, en kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, tenemos la distancia de detención en metros de 8.22, de velocidad de 30, distancia de detención de 14 y así en adelante, ¿correcto? Entonces tenemos, como esperado, de acuerdo con el aumento que suba su velocidad, tenemos una distancia de detención muchísimo mayor la distancia de detención. Entonces tenemos una curva que asciende, ¿correcto? Va ascendiendo. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces tenemos una gráfica de velocidad por distancia, velocidad como una variable independiente. Posso acá cualquier valor, posso colocar acá, e tener un valor de acuerdo con mi función dependiente acá, ¿correcto? ¿Qué dice allí? 60 y 38 es un punto de las curvas, pues a la velocidad de 60 km por hora le corresponde a una distancia de detención de 38 metros. Eso es lo que había hablado anteriormente. ¿Qué concluimos? Entonces pasamos por la idea de ver el problema, diseñar, modelar, simplificado, elaborar nuestro modelo de forma correcta, prácticamente, considerando muy factores. Después, vemos la idea gráfica de este problema. Y por último, ¿qué concluimos? De esta manera, queda establecido una relación entre dos conjuntos, el de las velocidades expresadas en kilómetros por hora, conjunto de partida, ¿correcto? Tenemos un conjunto de partida. Y el de las distancias en metros, conjunto de la llegada a codominio, ¿correcto? Esta relación muestra la variación de la velocidad de detención según la velocidad a la que circula el vehículo. En la relación intervienen dos variables, la velocidad, que es la variable independiente, y esta representa el eje horizontal o eje de las abscisas. La distancia, que es la variable dependiente y que está representada el eje vertical o eje de las ordenadas. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos
uma ideia bem clara de função dependente, correto? ¿Qué mais? Concluímos. Esta relação entre conjuntos representa uma característica fundamental. A cada velocidade, es decir, a cada elemento del conjunto de salida o dominio, le corresponde una única distancia de detención, un único elemento del conjunto de llegada o codominio. Una relación entre dos conjuntos con esta característica se denomina función. En la tabla observamos que la velocidad de 60 km por hora le corresponde a una distancia de frenado de 38 metros. Decimos que la imagen de 60 es 38 y que 60 es preimagen de 38 y lo anotamos de función d de 60 igual a 38. Por ese motivo, el punto 60 y 38 pertenece a la gráfica de la función. Entonces, tenemos o que diz de forma resumida do que tratamos acá, de parte de domínio e codomínio. Temos que elaborar nossa função e dizer o que números, que valores posso ingressar em minha função. Correto? Acá temos, só voltando um pouquinho, a minha função, temos acá. De que forma temos acá um domínio estabelecido por, de certa forma, de forma general, de mesma ideia de os domínios que vimos em expressões. Então, acá não temos nenhuma restrição para minha função, né? Correto é dizer que temos algumas restrições. Primeira, a primeira e única neste caso, creio que sim. Não se pode ter um conjunto de números negativos, pois acá não temos números negativos, correto? De forma física, podemos ter a ideia de números negativos acá por a ideia de referencial, porém, este quadrático aqui pode nos complicar. Então, nosso domínio se parte de zero a qualquer número que quero. Porém, negativos não se pode aplicar no domínio de minha função. É isto que devemos analisar, o problema em si e minha função, não apenas a parte matemática, pois acá não tem nenhuma restrição de domínio, porém, sabe-se que sim, que não se pode ter velocidades negativas. Uma definição de função. Sejam A e B dos conjuntos, uma função de A em B é uma correspondência que assigna a cada elemento de A exatamente um elemento de B. É dizer, definir uma função f de A em B é associar a cada elemento x de A exatamente um elemento chamado f de x de B. É uma função de x. Nas seguintes figuras se mostram duas formas muito ilustrativas de esquematizar o conceito de função. Aqui a função se representa como um diagrama de flecha. Cada flecha conecta um elemento de A com um elemento de B. Acá temos um elemento de A, x, correspondente f de x, função de x. O elemento A, função de A. Elemento B, função de B. Correto? Sempre temos um elemento acá, outro acá, que terá apenas um único correspondente em B. A em B. Acá temos possivelmente valores. Então, esse diagrama parece um pouco confuso muitas vezes, porém, com valores se torna mais fácil. Aqui, você imagina a função como uma máquina em la qual cada elemento x del conjunto A entra em la máquina
y sale transformada en elemento función f de x de b. Entonces sería como una entrada, correcto, de x, pasa por la máquina y sale una función de x en la salida. Entonces, sería como o qué. O qué tenemos. Como si yo pegase una vestimenta y colocase en lavadora y está muchísima suja, né? Correto? Está muito... E, de certa forma, coloco, aconteceu todo o procedimento e sai lá limpa. Então, se sai límpida lá, em salida, então transformou o meu ex, que seria minha vestimenta, passou por la lavadora, la máquina, e sai acá, diferente do que havia entrado, correto? Porém, tem uma característica única. Só aquela vestimenta sairá daquele jeito, né? Daquela maneira, daquele modo em minha lavadora. Acá tenemos algunas otras nociones, notaciones, vocabulario. Trabajaremos únicamente con funciones reales, es decir, funciones las cuales tanto A como B son conjuntos de números reales. Conjunto A recibe el nombre de dominio de la función y conjunto B el de codominio. Escribimos F, né? A, uma flecha en B y leemos F vale A en B, para indicar que el dominio de F es A y el codominio es B. El número f de x recibe el número de imagen de x en f y se lee f de x, ¿correcto? Cuando a y b son dos números reales tales que f de a igual a b, decimos que a es una preimagen de b. En ejemplos podemos explorar un poquito más. Al conjunto de imágenes lo llamamos recorrido de la función. Un símbolo que representa un número arbitrario en el dominio de f se llama variable independiente. Un símbolo que representa un número recorrido, el recorrido se llama variable dependiente. Entonces, acá tres formas de definir una función. Una función está definida cuando indicamos su dominio, explicitando cuál es la regla que asigna a cada elemento del dominio un elemento del codominio. Esto último solemos hacer mediante alguna de las tres siguientes formas. ¿Cómo se puede definir una función? Visualmente, a través de la gráfica de la función. Numéricamente, a través de una tabla de valores y algebraicamente a través de una fórmula matemática. Entonces, como veo visualmente, entonces acá tenemos una curva, ¿no? ¿Correcto? Una curva f de la figura define una función f. El dominio es el conjunto A de todos los números comprendidos entre 1 y 6, incluidos. Es decir, que el intervalo cerrado A de 1 a 6, correcto, esa es la imagen, el dominio, perdón, que está acá en eje de los x. La imagen de 3 es la función f, es 2, correcto, ya que punto 3 y 2 pertenece al gráfico. Las preimagens de 2 son 1, 3 y 5, ¿no? El recorrido de la función es el intervalo de 1 a 5, ¿no? Que se da por donde la función definida, ¿no? El recorrido se da en eje de Y. Numéricamente, se mide la altura de un estoque
Hay 7 momentos distintos. La tabla de la derecha, que muestra los resultados obtenidos, define una función g, pues asociada a cada uno de los 7 instantes una única altura. Entonces tenemos acá un estanque y tenemos medidas de altura durante distintos momentos. Entonces tiene tiempo de 1.2 horas, 1.5, 1.7 y a 2.2 y tenemos la altura correspondiente. Entonces tenemos el dominio, que serán todos los valores para tiempo, la imagen, que serán, ok, la imagen es de cualquier valor de tiempo se dará por un valor de altura, ¿correcto? La variable independiente es el peso, no, no, está equivocado acá, la variable independiente es el tiempo, ¿no? Que acá se escolhe a que momento irei fazer. E a variável dependente será a altura em metros, correto? Algebraicamente, h é a função de cada número real x associada a seu quadrado diminuído em 4 unidades, é dizer que h de x igual a x quadrático disminuído de 4. Esta última expresión se llama fórmula o la representación analítica de una función. Entonces acá podemos escoger valores para el dominio. No tiene ninguna restricción acá. Cualquier valor real, correcto. Y tenemos una imagen para cada uno. Correcto, como dice aquí, algunas de las características. Y ahora tenemos dos ejemplos para resolvernos. Entonces, en este momento vamos a la resolución de los dos ejemplos.
Para finalizar, só um recordatório, né, de domínio de uma função. Então, la tabla de la derecha nos recuerda algunas expresiones algebraicas básicas y su dominio de definición. Entonces, tenemos acá una expresión, né, que é 1 sobre x, né? Entonces, tenemos que dominio tem que ser cualquier valor de x, porém, distinto de 0. Depois, temos alguns outros casos acá. De certa forma, todos estos casos, como vimos lá em expressões algebraicas, polinomios, correto? Lá naquela parte de domínio de uma expressão. E aplica-se o mesmo procedimento para funções. Então, acá se encerra essa primeira etapa de, de classe 5 com a ideia introdutória de introdução de funções.